Bueno, todos se pusieron nota del primero, ¿no? Bueno, vamos con el segundo chakra. Vos no te lo cambiaría, estás bien esa nota. ¿No? Bueno. Segundo chakra. El segundo chakra se ubica debajo del ombligo a unos 3 centímetros más o menos. Tiene que ver con la parte del sistema geniturinario, ¿no? Con los órganos sexuales, con las lumbares, o sea que acá si hay hernias de disco, ya si ha habido cistitis, micosis, bueno, todo lo que tenga que ver con eso, problemas de riñones y demás, esos desequilibrios se relacionan con este chakra y va de los 7 a los 14. La emoción con la que se relaciona es la culpa. ¿Por qué? Porque de los 7 a los 14 empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, a esa edad empezamos a descubrir nuestras partes del cuerpo, incluso viene como la autoinvestigación y nuestra mamá nos dice, no toques cochino, y entonces eso queda como, ¿no? Incluso las religiones muchas veces nos han inculcado mucho estas cuestiones con la sexualidad también, y eso quizás nos puede haber generado de manera inconsciente la culpa. Las dos herramientas de manipulación más importantes a nivel social han sido o son el miedo y la culpa. El segundo chakra se relaciona mucho con las relaciones con el otro, porque es el elemento agua. Por eso se dice que también tiene que ver con las emociones. Y las emociones, Navarro, que les mandé el video, ¿no? Les mandé el video de yoga, 2 puntos, emociones y trascendencia. ¿Lo vieron? Lo mandé al grupo. ¿No? Sí, pero no mucha emoción. Bueno, está bueno que lo vean. Ahí lo explica también muy lindo. ¿Cuál es? Ya te voy a agregar al grupo. Uno barbudo, de México. Después se los comparto. Bueno. Él dice que el segundo chakra está relacionado con las emociones, entonces este chakra tiene que ver con cómo yo me relaciono con el otro. Y acá vienen las relaciones de poder. En el libro de la novena revelación, ¿alguien lo leyó? Sí. Bueno, en ese libro habla de que todos nosotros luchamos por la energía y que hay 4 formas de luchar por la energía. Una, luchar por la energía quiere decir que ¿vieron cuando uno a veces está con alguien y siente que ese te absorbe la energía, que vos te vas y decís, no doy más, ¿por qué? Como que me agotó. Bueno, se dice que son vampiros energéticos, pero no es muchas veces, pero no es que a veces sean personas malas, ¿no? Estamos hablando incluso de mi mamá que a lo mejor es grande, de mis hijos, ¿no? Los niños tienen, porque no saben, porque están aprendiendo incluso cómo autoabastecerse como de la energía, digamos, que viene de la fuente. Y muchas veces lo que queremos es chuparle la energía a los que tenemos alrededor. Entonces en el libro de la novena revelación habla de que hay 4 formas de absorber la energía. Quiero aclarar, paréntesis, que el yoga lo que hace, entre una de las cosas que vamos a sentir como beneficios, es que hay un aumento de tu energía vital porque te conectas con la fuente y estás alineado, digamos, ¿no? Sí, pega, total, sí. Bien, entonces hay 4 formas de absorber la energía. Primero, la persona que toma distancia, o el distante, dice la novena revelación, que nada, se enojó con vos y no te habló más, se borró, digamos, o se va, se cierra, los adolescentes típicos, ¿no? Se cierran, cierran la puerta y no te hablan y vos decís, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa cuando alguien de repente dejó de hablarte? Vos estás pensando, uy, ¿qué le habré dicho? ¿Qué le habré pensado? Vos le estás dando energía a esa persona, y la persona es una forma que tiene para que vos pienses o para que vos le des energía, tomar distancia. Y no decirte nada. Se enojó y ¿qué te pasa? Nada. Pero vos te das cuenta, ves que esa cara que algo le pasa. Segunda forma de absorber la energía es las personas que son muy críticas. Entonces, por ejemplo, el nene que llega a la nota con un 10 de la escuela y dice, debe haber sido muy fácil esa prueba. O viene con un 9, podría haber sido un 10, ¿no? Y están todo el tiempo criticando. Los adolescentes también tienen mucho esto de criticarnos como padres, ¿no? Porque, ¿cómo te vas a poner eso? Bueno. Otra forma es la agresividad, el grito, la agresividad como un mecanismo también de absorber la energía,
porque lo que buscan las personas agresivas es que el otro le tenga miedo. Entonces cuando tienen miedo, no hago esto porque este se va a enojar y me va a agredir, es otra forma de absorber la energía. La otra es la víctima. No, porque pobre, que mira, que yo, que estoy enferma, la pobre de mí. Son 4 personalidades. Está bueno que tengamos distintos referentes. Tenemos el pobre de mí, entonces que va como... Claro, lo que pasa es que no me falta ninguno de eso, dije pobre de mí. Y cada uno tiene la propia. Si me faltó alguno, pobre de mí, distante, crítico. Claro, y después se combinan. Claro, el pobre de mí, el distante, el agresivo y el crítico. Después se combinan, por ejemplo, de un papá agresivo y una mamá pobre de mí, nace un hijo distante. Esta no la parte no la sé, pero en el libro se les sugiero, está bueno. Estoy dando un ejemplo. ¿Es así? Un padre agresivo, una madre pobre víctima, nace la novena revelación. Nace un hijo distante, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí viene la práctica de la novena revelación, está muy buena. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me relaciono desde estos lugares? No hay una conexión con el... O sea, no estoy ayudando al otro a empoderarse ni me estoy empoderando yo, ¿no? Es como... Esto tenemos que aprender, si tenemos hijos que tienen alguna de estas características, poder devolverle su poder. ¿Sí? Y acá, bueno, la novena revelación lo plantea de distintas formas. Pero la culpa, lo que quiero decir es que la culpa es una de las formas, por ejemplo, el pobre de mí, el que juega este rol, te hace sentirte culpable porque él está re mal y bueno, lo estás ayudando, por ejemplo. ¿Sí? Es como una... y acá se juega mucho el dominio. A ver, cuando en las relaciones hay juegos de poder, el poder viene por la culpa, por quizás también el uso de la sexualidad como una herramienta de dominación, la plata, ¿no? Por ahí en un matrimonio donde uno es el que sustenta y entonces le hace tener miedo porque es el que pone la plata, ¿no? Y entonces ahí... el poder es caro. Claro, bueno, todo lo que genere dificultades en las relaciones impacta en nuestro segundo chakra, ¿sí? Mismo cuando, por ejemplo, hubo abusos en esa edad, de los 7 a los 14, también se ve manifestado en dificultades en esa parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se equilibra esto? Con todo el trabajo del segundo chakra en la zona lumbar, cuando hacemos las flexiones hacia adelante, extensiones hacia atrás, todo lo que tiene que ver con el trabajo con esta zona. Por supuesto que todas las posturas trabajan todo, ¿no? Porque vieron que yo les estoy diciendo en Utthita Trikonasana, la postura del triángulo, las piernas, la cadera, el pecho, abro el cuello, los brazos, o sea, todas las posturas trabajan todo. Pero las posturas que trabajan sobre todo, por ejemplo, las extensiones hacia adelante como la pinza, cuando hacemos Upavista Konasana, bueno, toda la Baddha Konasana, todas las posturas que son de apertura de cadera y de flexión y de extensión hacia atrás, por ejemplo, Cobra, que estuvimos trabajando el otro día, que se trabaja el movimiento del sacro. También es muy bueno, por ejemplo, la danza árabe para trabajar el segundo chakra, ¿sí? Bueno, entonces, acá en la lista de las cuestiones a trabajar pusimos problemas de riñones, cistitis, infecciones urinarias, micosis, dolores menstruales, problemas genitourinarios, ciclos irregulares, impotencia, frigidez, bueno, no hay ningún varón, impotencia. Estos serían los síntomas. El otro día, trabajando con un grupo de la mañana, una de las chicas que había hecho su cuestionario había puesto todo 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, todo tenía bárbaro. Pero cuando llenó la otra ficha, tenía un montón de cosas a nivel físico, ¿no? Problemas en las rodillas, tenía diabetes, tensión alta, qué sé yo, era como un listado largo. Entonces, fíjense qué fuerte, digo esto para que hagan también su diagnóstico, de que muchas veces para nosotros estamos bárbaros, pero el cuerpo dice otra cosa. Entonces vos me podés... Exactamente, el cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces cuando
yo tengo alguna cuestión a nivel física, ahí me está acusando el cuerpo de tipo, bueno, capaz no la tenés tan clara. No, entonces está bueno como el empezar a tomar conciencia, escuchando el cuerpo de cuál es el desequilibrio y ver cuál es la emoción que tengo que trabajar. Más allá desde las posturas que vamos a trabajar toda la parte lumbar, también es trabajar con actos concretamente. Y la culpa, digamos, si uno empieza como a aceptar qué le pasa con eso, porque tiene que ver con el no cumplir los mandatos, conectarnos con el disfrute, con la capacidad de abrirnos a disfrutar de la vida, de las relaciones, y no solamente hablo de la pareja o de las relaciones sexuales, sino de la relación con el otro. Cuando puedo empezar a disfrutar y a vivir mi vida desde una conexión más relajada, empiezo a disfrutar de la vida y empiezo a ser más creativo, y entonces ahí empiezo a poder crear, ¿no? Porque acá es donde, bueno, la unión del hombre y la mujer produce un hijo. Miren qué poderoso, ¿no? A partir del disfrute y desde la conexión con la sexualidad surge como lo más sagrado que es una vida. Más nosotras que somos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la edad de nuestros hijos. ¿Se acuerdan que les dije, o bueno, de nosotros, que a los 7 se produjo el parto del cuerpo emocional y entonces el niño empieza a vivir emocionalmente más independiente? Pero ¿de qué se alimenta? Del cuerpo mental de la mamá. Entonces, como esté pensando la mamá, va a estar pensando el hijo, en este de los 7 a los 14. A los 14 por eso también es que nosotros tenemos que ver mucho cómo es nuestro pensamiento, si tenemos pensamientos negativos, si vemos todo así como más bien negro, ¿no? Entonces a los 14 se va a producir el parto del cuerpo mental, ¿sí? Para poder empezar a compartir lo que sería el cuerpo espiritual. ¿Se entiende eso? De los 7 a los 14 es como que tu hijo se está alimentando de tu forma de pensar. Entonces ahí hasta los hijos pueden decir, me adivina el pensamiento, ¿no? Incluso lo que le estaba pasando a mi mamá en esa etapa de mi vida, de alguna manera a mí me afectaba también, ¿sí? Pero es muy pronto los 14, me parece. No, porque justamente se está alimentando. La independencia mental empieza a los 14, donde empieza a tener criterio propio. A los 14 empieza, así como cuando era bebé, vos le dabas de comer en la boca en el primer tiempo, es como que a los 14 le vas a empezar a dar de comer, o él va a empezar o se va a alimentar de su propio criterio. Pero ahí empieza. ¿Dónde se produce la verdadera maduración? Ahí es donde se corta, ¿sí? A los 14. Para que de 14 a 21 se alimenta del cuerpo espiritual de la mamá. Por eso, de los 14 a los 21, cuando nosotros tenemos hijos a esa edad, empezamos a pensar, y este es el sentido de mi vida, y esto es lo que yo quería para mí. Los adolescentes buscan como héroes, ¿no? Ejemplos de vida. Mirá esto que hizo con su vida, pero no es que todavía lo tengan definido, están buscando de los 14 a los 21. Comparten con la mamá el cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, bueno,